Lo que comentó el presidente López Obrador tras divulgar estos resultados de la Comisión Independiente para el Estudio del COVID en México. Y repito, 800,000 muertes, de las cuales 320,000 personas no debieron haber muerto. Y murieron, dice el informe, por negligencia de las políticas públicas del gobierno de la 4T. ¿Qué dijo el presidente? Doctor Hugo, que le mandamos un abrazo desde aquí. La traen en contra de él todos los corruptos que manejaban el sector. O sea, que la traen contra el doctor López-Gatell todos los corruptos que trabajaban en el sector salud. Un abrazo a Hugo. De verdad, presidente, después de 800,000 muertes, de las cuales 320,000 no debieron registrarse, ¿le manda usted un abrazo a Hugo López-Gatell? De verdad, presidente. Yo insisto, ¿sí? Llegará el momento, algún día, en que los responsables de este desastre tendrán que responder. Y entre ellos está, sin duda, Hugo López-Gatell, al que el presidente, desde su palacio, le manda abrazos. Bueno, voy a hablar ahora con el doctor Antonio Lascano. El doctor Lascano es comisionado y coordinador de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia del COVID, que dio a conocer estos resultados ayer, comisión que preside el doctor Jaime Sepúlveda. Doctor Lascano, me da mucho gusto saludarle como siempre. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes, don Joaquín. Permítame nada más aclarar que yo no soy coordinador de la comisión, soy simplemente un miembro más del grupo de investigadores y académicos que respondimos a la invitación del doctor Jaime Sepúlveda, que fungió efectivamente como el coordinador y quien concibió la idea de la comisión. ¿Qué opina usted del abrazo presidencial a Hugo López-Gatell? Bueno, déjeme decirle que yo le perdí todo respeto académico, científico, al doctor López-Gatell desde muy tempranamente en la pandemia y que lo que estamos viendo ahora pues es consistente con el apoyo que le dio el presidente desde un principio. A mí, francamente, pues no puedo decir que me inspira desprecio el doctor López-Gatell, pero ciertamente no me inspira ningún respeto, ninguna consideración. Es un ser humano, no supo cumplir con sus funciones, cometió errores terribles y desde luego que la comisión no pretende atribuirle ninguna responsabilidad a ninguna persona en particular, sino a los problemas de gobernanza que tuvo el gobierno para manejar la pandemia. Bien, pero cuando estamos hablando de 800,000 muertes, 320,000 muertes, 320,000 personas que no debieron haber muerto, cuando estamos hablando de casi 5,000 integrantes del sector salud, médicos, enfermeras, ayudantes, químicos, ¿sí?, que murieron, el número uno de muertes del sector salud en el mundo. Cuando estamos hablando de 215,000 huérfanos de padre o madre, ¿no hay un responsable, Yo creo que hay muchos responsables. Yo creo que hay muchos responsables y yo creo que una forma que existe en un país democrático de ejercer la justicia es a través de las urnas. Eso es un arma poderosísima que todos tenemos. Ahora, el contenido de las conclusiones son devastadoras para el gobierno de la 4T. Son devastadoras para el gobierno de la 4T, son devastadoras para gobernantes de otras entidades. Por ejemplo, mencionaba don Leopoldo Espejel en el reportaje que antecedió esta charla entre usted y yo, cómo en la Ciudad de México se convierte en uno de los picos, una de las zonas de mayor mortalidad entre diciembre del 2020 y enero de 2021, cuando efectivamente contra la propaganda que afirma
que aquí se tomaron medidas científicas y se atendió la opinión de los expertos que lo sabía y que estaban asesorando ciertamente a la jefa de gobierno. Sin embargo, o se mintió o no se hizo caso a los datos concretos o se trastocaron a propósito los resultados del semáforo de emergencias que había, ¿no? Del semáforo sanitario. Hace también un señalamiento muy fuerte sobre las vacunas que finalmente consiguió la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué dice las conclusiones sobre las vacunas? Bueno, lo que hay que decir es que México fue uno de los primeros países, y no el primero en comprar vacunas. Fue una iniciativa admirable de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero no llegaron en cantidad suficiente. Y luego, desafortunadamente, muchos se quedaron esperando la vacuna patria, que ciertamente tendrá una utilidad, pero que no llegó a tiempo, por un lado, y por otro lado, las autoridades intervenían para decidir a quién se ponían las vacunas y en qué momento. Recuerde usted que hubo un uso político, propagandístico del fenómeno de vacunación. A diferencia de lo que pasó en otros países, en México incluso hubo momentos en que el presidente decidía qué municipios iban a ser vacunados. Y claro, llegaba todo un aparato propagandístico para difundir esa decisión gubernamental, cuando lo que se debió haber hecho fue sencillamente repartirlas de la manera que pudieran recomendar los epidemiólogos. También, doctor Lascano, hay un punto. La negativa a vacunar a los médicos del sector hospitalario privado. Déjeme restringir mi comentario a eso a una palabra, una infamia. Habrá quienes se utilicen una palabra más fuerte y yo creo que es una infamia. Es una infamia porque vale la pena recordar que muchas personas que laboran en el sector salud en instituciones privadas iban como voluntarios al centro City Banamex, que fue una respuesta de la sociedad civil ante las emergencias. Y aquí en sociedad civil estoy incluyendo desde luego a los grandes empresarios, a las personas que decidieron convertirse en mecenas de ello. Yo conozco muchos médicos que iban de manera voluntaria a trabajar a esos sitios sabiendo que estaban arriesgando su salud, pero aunque venían de instituciones privadas, mostraron mayor generosidad y compromiso que la que mostró el gobierno federal, negando de una manera de verdad infamante, grotesca, el derecho a que fueran vacunadas los miembros del personal de salud de hospitales privados. Es una acción que no alcanzo a comprender en un sentido emocional. Lo puedo comprender las razones políticas que arguyen algunos, como el propio presidente, desde luego, pero en términos emocionales me cuesta trabajo entender ese nivel de cinismo, de frialdad, de odio. No sabría cuál sería el término adecuado. Bueno, y médicos que sin acudir porque había un cupo determinado de médicos ahí en el centro Banamex, que apoyó tanto al ingeniero Carlos Slim, el doctor, que murieron por atender pacientes en su hospital, en el hospital en el que trabajaban. Yo conozco a varios médicos que murieron en el hospital. Bueno, que fueron contagiados en el hospital y murieron. Así es, así es. Y yo creo que esas muertes pesan sobre quienes tomaron las decisiones que provocaron el desastre mayúsculo que vivió se vivió en México. Hay que decir que es la peor tragedia que ha vivido México desde la época de la Revolución. Los historiadores siempre hablan del famoso 1.000.000 de muertos, Sí. es como durante la revolución, parte un resultado del conflicto armado, parte de la pandemia de influenza que estaba afectando a todo el mundo, parte de la epidemia de tifo, pero estamos hablando allí de 1.000.000 de muertos, y una tragedia de esa magnitud no la habíamos tenido sino hasta ahora con la pandemia y los errores de gobernanza que se cometieron. Y de información, doctor, porque acuérdese que nunca se dio esa cifra, al contrario, daban la cifra de 300, llegaron a dar 300 y unos pocos más como cifra oficial. Bueno, allí cabe recordar que el doctor López-Gatell precisamente había dicho que si se llegaran a tener 60.000 defunciones como resultado de la pandemia sería una tragedia sin límite. La realidad superó con mucho ese cálculo que él había hecho.
Ahora, aquí creo que es importante hacer notar una cosa que yo seguí con mucha atención durante la pandemia misma. Cuando en Inglaterra los epidemiólogos, los biólogos moleculares, los virólogos se percataron que estaba apareciendo, se estaba difundiendo una nueva variante del virus con una enorme rapidez. Se pudo encontrar rápidamente al combinar los resultados epidemiológicos con los resultados de la biología molecular, dieron aviso al gobierno y el gobierno ordenó de inmediato un confinamiento. Aquí ese confinamiento no ocurrió. Ese confinamiento se retrasó mucho tiempo, a pesar de que estábamos ya en una segunda ola que causó un número de muertes y unos daños pavorosos, ¿no? Salgan y abrácense, decía el presidente. Y la frase del doctor Gatell, de López-Gatell, fue, doctor Lascano, de llegar a 60,000 muertes sería un escenario catastrófico. Así es, yo creo que como subestimó todo el gobierno, el impacto, los efectos que iba a tener la pandemia. Hay que entender que se estaba contendiendo con un patógeno nuevo, con un virus nuevo, que es parte de una familia de virus que ya existen. Aquí valdría la pena decir que todos los virus nuevos que hemos descubierto pertenecen a grupos ya previamente definidos. Es muy raro que aparezca un virus totalmente novedoso y teníamos ya para entonces los elementos para saber cómo se transmitía, cuáles eran las precauciones que había que tomar y esas fueron despreciadas por los gobernantes. El desprecio, el desdén del gobierno federal hacia esos conocimientos se tradujo en muertes y en muertes que están perfectamente documentadas. Ahora, doctor Lascano, doctor Antonio Lascano, ya se tienen las conclusiones de esta comisión. ¿Y ahora qué sigue? Porque ya vio que los batearon, ¿sí? Bueno, yo no sé mucho de béisbol, pero sí sé que hay batazos que no sirven para ocultar la realidad. Y creo que eso es exactamente lo que está pasando ahora. Las conclusiones son muy claras y yo creo que hay que estudiarlas para evitar errores equiparables en el futuro. Algo que vale la pena subrayar es que hay comisiones equivalentes en todos lados del mundo porque estamos conscientes de que va a seguir habiendo pandemias. Hay un ejercicio que se hizo en la Universidad Nacional aquí en México, donde se nos convocó, el doctor Ponce de León nos convocó a distintos especialistas de distintas áreas para ver cuál podría ser el siguiente patógeno que podría surgir y la coincidencia de casi todos es que podría ser un virus o de la influenza o un coronavirus. Hace 4 o 5 días, en una revista muy importante, un grupo de la Unión Europea analizó también exactamente las mismas preguntas y llegó a la conclusión que el próximo patógeno que podría causar una pandemia sería o el virus de la influenza, una variante de virus de la influenza o un coronavirus. ¿Por qué digo podría? Porque como la evolución biológica depende de mutaciones que son al azar, así como usted no sabe cuál es el billete de lotería que se puede comprar para ganarse el gordo, el premio mayor, de igual manera no sabemos qué mutaciones se van a fijar, pero estudiando el pasado reciente de las pandemias, de las epidemias, podemos tener una idea de cuál sería la cepa, el tipo de virus que es más probable. La coincidencia que hay en todo momento, en todos lados, es que efectivamente va a ser un virus que se transmita por gotitas de saliva, un virus de la influenza, un coronavirus. Hay una preocupación en el caso europeo sobre el virus del ébola, que hasta ahora ha estado esencialmente restringido al África subsahariana y que como es tan mortal se autocontiene, pero habría que decir que la posibilidad de que tengamos otra pandemia la estamos viviendo en este momento. En modo alguno quisiera yo dar un tono de alarma, pero precisamente hoy apareció una noticia en la revista Science en donde se analiza con mucho cuidado las medidas que está tomando el gobierno estadounidense para en caso de que el virus de la gripe aviar brinque
ya brincó de las aves al ganado vacuno, y para tener muy claro qué pueda pasar si pasa del ganado vacuno a los humanos. Si usted piensa en una vaca o piensa en mí, pues no somos tan diferentes, somos cuadrúpedos, somos mamíferos, somos placentarios, y eso significa que a nivel molecular nuestros receptores son comparables, son similares. Bueno, el gobierno estadounidense ya anunció que tiene vacunas en reserva y se están preparando una serie de medidas en caso de que esto fuera la próxima Bueno, pandemia. Esto, perdón, si me permite sí. agregar un punto nada más, es importante porque independientemente de quién vaya a ganar las elecciones en Estados Unidos, ese acervo de vacunas, esas medidas están ya ahí tomadas. La salud pública, junto con otros problemas como la protección del ambiente, el problema del agua, tienen que ser transeccionales. Y yo espero que quien gane la presidencia, yo espero que los tres candidatos, el candidato, las dos candidatas, lean este informe y se den cuenta que más allá de sus preferencias políticas, hay acciones que se tienen que tomar para evitar otras tragedias como esta. Gracias, doctor Lascano. Le mando un abrazo como siempre. Me da mucho gusto oírlo y aprender de usted. Me tiene a sus órdenes, don Joaquín. Muchas Gracias. gracias. Gracias, doctor Antonio Lascano, integrante de esta comisión.